Listo, entonces la clase de hoy vamos a retomar polígonos. Por dicho, vamos a comenzar con polígonos. Y listo. Vamos a primero ver cómo los clasificamos. Primero vamos a clasificarlos en triángulos, que son polígonos de 3 lados, en cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados. Segundo que perdí acá. Eso. Ya, todo está. Listo. Entonces, vamos con la clasificación. No, tenemos los triángulos, que son polígonos de 3 lados. Tenemos los cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados. Los pentágonos, que son cuadriláteros de 5 lados. Los hexágonos, que son de 6 lados. Heptágonos de 7. Octágonos de 8. Eneágonos de 9. Y decágonos de 10. ¿Sí? Eh, Básicamente, el prefijo nos dice cuántos lados tiene. ¿Sí? ¿Qué es un polígono? Un polígono, esto ya es geometría, estamos viendo un poco de geometría, es una figura plana, es bidimensional, o sea, solo está en 2 planos. Tenemos un eje X y tenemos un eje Y, en el cual se hace el dibujo, el gráfico, eh, que está compuesta por una secuencia finita. Esta es la palabra importante, finita, que significa que tiene fin, que no es infinito como los números. Una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos. Segmentos rectos son líneas, ¿sí? Que están una después de otra, como en este caso, ¿sí? Una línea después de otra, que encierran una región en el plano. Como ven, todo esto aquí queda encerrado por estas líneas. Y estos segmentos se llaman lados. O sea, cada línea que dibujé, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, todas estas líneas se llaman lados, ¿sí? Entonces, si hablamos de un triángulo, que es un polígono de 3 lados, significa que va a tener 3 lados. Uno, dos y tres, ¿sí? Si hablamos de un cuadrilátero, significa que va a tener cuatro lados, ¿no? Ay, sí, indicador, 4 lados. Significa que tiene 4 lados, ¿sí? Indistintamente de cómo sean estos, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro. Y así con el resto de polígonos que les acabo de mencionar. Ahora, los segmentos se llaman lados y los puntos donde se intersecan, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, se llaman vértices. Este punto, déjenme cambiar de color. Este punto de aquí es un vértice, este 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 es un vértice y este es un vértice. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Aquí puedo decir que este es un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. ¿Sí? Este que acabo de dejar aquí extraño tendría uno, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Significa que es un hexágono. ¿Sí? Estamos hablando de un polígono que tiene 6 lados. Entonces depende el número de lados para el nombre que tenga. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Estamos bien, licenciado. Gracias, Santiago. Bueno, sobre los triángulos vamos a verlo después. Hoy me voy a ir con los cuadriláteros porque es un poquito más largo. Como ven, los cuadriláteros tienen una subdivisión. Me interesa revisar esta subdivisión de aquí. Y esta subdivisión tiene a la par otra subdivisión en los paralelogramos y en los trapecios. Entonces, como son los más largos,
me gustaría revisar primero estos. Un cuadrilátero, creo que todos sabemos lo que es. Es un cuadrado, pero de los cuadrados los cuadrados que tenemos así, los que conocemos toda la vida son cuadriláteros. Los que tenemos así, los rectángulos, ¿se acuerdan que aquí sale el triángulo rectángulo? Cuando hacemos esto, tenemos aquí el triángulo rectángulo. También son cuadriláteros, que tienen otras propiedades. Lo importante es que tengan cuatro lados, ¿sí? Ahora vamos a dividirlos en los siguientes casos. Esto que por el momento no nos sirve. Ya les explico esto, ¿sí? Ya. Entonces, partiendo de esto, que tienen que tener cuatro lados, vamos a dividirlos en tres. En los paralelogramos, que tienen lados paralelos 2 a 2. En los trapecios, que tienen dos lados paralelos, llamados base mayor y base menor. Y los trapezoides, que no tienen ningún lado igual ni paralelo. Entonces vamos con los paralelogramos. Los paralelogramos también vamos a dividirlos en cuatro. En el cuadrado, que todos ustedes ya lo conocen, es un cuadrado, ¿no es cierto? Este es un cuadrado. En un rectángulo, ¿sí? En un rombo, así. En un rombo y en un romboide. Este me va a tocar dibujar a mano, si no me equivoco. Eh, Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Perdón, estoy con problemas con... Ya. Y aquí tenemos, perdón, el último que sería el romboide. Lo voy a dibujar para este lado, así. Ya. Esto es importante que se lo vayan anotando porque son reglas que no van a cambiar y deben tenerlas bien claritas. Entonces, el cuadrado, ¿cuál es su característica? Que todos sus lados son iguales. O sea, este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí y este lado de aquí va a ser este lado, igual a este lado de aquí. Las rayitas que estoy poniendo sobre las líneas en idioma matemático nos están indicando que los lados son iguales. En caso de que fueran diferentes, como en este rectángulo, los marcaría así. Este lado es igual a este lado de aquí, pero este lado es igual a este lado de acá. Por eso dibujo dos líneas para saber que este lado y este lado son iguales, pero que son distintos a este y a este, aunque entre ellos sí sean iguales. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros con eso? No lo entiendo. Sí, pero Yo no Sí, Jenny, entendí bien gracias. por qué me atrasé. Entonces, ahí te vas igualando, Rosa, ya vas a entender. Eh, Eso, entonces, en un cuadrado, los cuatro lados son iguales. Los ángulos que se forman en los vértices, recuerdan en la anterior clase que yo les explicaba que cuando son 90 grados dibujamos este cuadradito, significa que este ángulo, perdón, estoy con un compu media extraño, muy facilito. Este ángulo y este ángulo son iguales, ¿sí? ¿Recuerdan cuánto valía cuando ponía el cuadradito? ¿Qué tipo de ángulo se forma cuando tenemos las dos líneas así?
¿Quién me dice? Rosa, bien. 90. Sí, pero ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo recto. Muy bien, gracias. No vi quién me contestó, pero muchas gracias. Perfecto, valen 90 grados. Esa es una característica muy interesante de los dos paralelogramos que vamos a ver. En el caso de los rectángulos, también todos sus ángulos internos van a valer 90 grados. Regla importante, si no, no es rectángulo, sino no es cuadrado. Pero la diferencia entre el rectángulo y el cuadrado es que sus lados opuestos son iguales. Este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Pero este lado de aquí no es igual solo con este lado de aquí, ¿sí? Tenemos dos lados opuestos que son iguales. En el cuadrado todos los lados son iguales. Esa es la diferencia, es lo que nos hace tener un cuadrado. Luego tenemos un rombo. Un rombo es básicamente un cuadrado alargado. Entonces, este y este ángulo son exactamente iguales, ¿sí? Lados, perdón, son exactamente iguales. Estos lados son iguales, igual que en el cuadrado. Lo que va a cambiar aquí es los ángulos. Los ángulos van a ser, ya no son de 90 grados, ¿no? Son... Bueno, los ángulos ya no son de 90 grados. Estos pueden variar, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que este ángulo de aquí y este ángulo de acá valen lo mismo, ¿sí? Este y este son iguales. Y y este y este son iguales, pero solo los que son opuestos, ¿sí? Entonces, si este ángulo mide 100, ¿sí? Este ángulo también va a medir 100. Si este ángulo de acá mide 80, este ángulo de acá también va a valer 80. ¿Sí? ¿No? Disculpen que estoy de verdad echando un montón. Ya, 80. Estos son los rombos, ¿sí? Cuadrado, el primero fue el cuadrado, el segundo es cuadrado, el segundo es rectángulo y el tercero es el rombo, ¿sí? El cuarto, en nuestro caso, va a ser el romboide. Este de aquí. ¿Cómo funciona el romboide? Es igual que un rectángulo. Este lado y este lado son iguales. Este lado y este lado son iguales. ¿Qué creen que pasa con los ángulos? ¿Qué creen que pasa con los ángulos? ¿Quién me da una idea? Que también son iguales. No. Al igual que en el rombo, los ángulos que son opuestos, como este y este, serán iguales. Y y este serán iguales, ¿sí? Los ángulos que son opuestos, ¿sí? Eh, ¿Recuerdan la anterior clase que vimos los tipos de ángulos? Teníamos los ángulos opuestos por el vértice. En este caso, estos serían ángulos opuestos por el vértice. Porque al final, déjenme digo, puesto aquí, vamos a dibujar aquí voy a dibujar el mismo, ¿sí? Si yo digo que este ángulo de aquí es igual a este, ¿no es cierto? Está desesperando esto que no deja rayar bien. No, no puedo. Esta línea de aquí
y esta línea de aquí generarían un ángulo opuesto por el vértice, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Que la regla decía que es exactamente igual a este ángulo de acá. Ahora, si se fijan, este ángulo de aquí, esto de aquí, es exactamente lo mismo que este ángulo de aquí. Por eso, este y este tienen el mismo valor, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciada. Ya. Entonces, esa es son nuestras categorías dentro de los cuadriláteros hablando de paralelogramos. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales, todos sus ángulos son rectos, cada uno vale 90 grados. El rectángulo es lo mismo, sus ángulos valen 90 grados, pero solo son iguales los lados opuestos. En los rombos, todos los lados son iguales, pero los ángulos son iguales, los opuestos por el vértice. Y en el romboide, eh, solo son iguales los lados paralelos y igual, los ángulos son iguales cuando son opuestos por el vértice. Esto con respecto a paralelogramos. Vamos a ver ahora, dentro de los mismos cuadriláteros, o sea, que tienen cuatro lados, los trapecios. Los trapecios son figuras que tienen dos lados, que tienen dos lados paralelos que se llaman base mayor y base menor. Esto significa que tenemos un lado, otro lado, que son paralelos. Paralelos no significa que deban medir lo mismo, solo que están así. ¿Sí? Que si trazamos una línea en medio de ellos, vamos a encontrar un ángulo de 90 aquí y un ángulo de 90 aquí. ¿Sí? Eso significa que son paralelos. Eh, y tenemos dos líneas, ¿sí? Que no son para nada iguales, que pueden cortar las otras dos líneas, ¿sí? Entonces, sí, básicamente se vería algo, si no tengo, pues, se vería algo así, ¿ok? Eh, ¿Cómo vamos a dividir esto? Primero vamos a dividirlo en trapecio rectángulo, en isósceles y en escaleno. Lo mismo, para diferenciarlos, lo que vamos a tomar en cuenta son sus lados y son sus ángulos. La verdad es fácil porque los escalenos básicamente ya los asumimos como que no tienen nada igual. Entonces no se preocupen. Y vamos a comenzar con esto. Vamos a ver primero los trapecios rectángulos. ¿Cómo es un trapecio rectángulo? Un trapecio rectángulo se ve así. Y así. Listo. Esto es un trapecio rectángulo. ¿De dónde sale? Pues, al igual que el triángulo rectángulo, va a salir de un rectángulo. ¿Sí? La diferencia es que lo vamos a cortar así, indiscriminadamente. Como ven, toda esta área de aquí es de esto de aquí, ¿sí? Es de esto de aquí. Eh, los triángulos rectángulos se formaban al dividir en dos partes iguales, ¿se acuerdan? En este caso, surgen de trazar una línea totalmente aleatoria, no tiene eh, ninguna similitud con las otras, solo la tracé con un ángulo cualquiera y dividí ese triángulo rectángulo. Eso significa que si yo extiendo esta línea, trazo una igual a la otra, paralela, y extiendo esta, debería tener un rectángulo, ¿sí? Disculpen que no esté de la mejor manera el gráfico, pero no me está apoyando mi computadora. Listo. Características de los triángulos rectángulos. Pues que tienen un ángulo de 90 grados aquí y otro ángulo de 90 grados aquí. ¿Sí? Sé que esta línea de aquí es el... Sí, y esta línea de acá
son paralelas. Recuerden que los trapecios tienen dos lados paralelos. Esta de abajo es la base mayor y la de arriba, esta aquí, es la menor, ¿sí? Esta es la base mayor y la de arriba es la menor. La de abajo la mayor y la menor. ¿Cómo saben cuál es cuál? Por el tamaño, pues simplemente se ve que la una es más grande que la otra. Con respecto a los dos lados restantes, pues no son iguales con ningún otro necesariamente. Si fueran iguales, por ejemplo, este y este, me los marcarían. Caso contrario, no es necesario que sean iguales. Esto es un trapecio rectángulo. Vamos a ver ahora un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles es muy similar a lo que dibujé al principio. Tenemos una base menor, tenemos una base mayor y tenemos dos lados aparte. ¿Sí? Características importantes de que este lado y este lado sí son iguales. Estos dos lados sí son iguales. Característica importante, que este ángulo y este ángulo también son iguales. Estos dos son ángulos iguales. Y característica importante es que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales, ¿sí? Eso es lo importante con el triángulo isósceles. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Alguien? Yo no, profe. ¿Qué no entendiste, Ros? No tengo ninguna pregunta, como dijo aquí. Ah, no, no tiene preguntas. Muy bien. Pensé que me decías que tú no entendiste ya. Muy bien. Entonces, este es el triángulo isósceles. Perdón, el trapecio isósceles. Y el trapecio escaleno, al igual que los trapezoides, no tienen ningún lado en común. ¿Cómo funciona esto? Déjenme borrar este de aquí abajo. Perdón, sí. Ya. Significa que igual va a tener una base menor, una base mayor. Este es un lado y este otro va a ser otro lado. Pero como ven, aquí no se forma 90 grados. Aquí no se forma 90 grados. Aquí no se forma 90 grados. Tendrá otro ángulo. Este lado y este lado no son iguales. Igual que las bases, obviamente se nota que no son iguales y ningún ángulo interno es igual. Eso es un triángulo, un trapecio escaleno. Cuando nada no tiene similitud con nada. Son totalmente distintos. Pueden tener cualquier forma mientras tengan cuatro lados. Esos son los escalenos. Y bueno, terminamos con los trapezoides dentro de los cuadriláteros y lo importante de esto es que cumple eso. La única regla es que no tienen ningún lado igual ni paralelo y por ende ningún ángulo igual o paralelo. Entonces podría verse similar a esto, a esto, a esto o a esto o a cualquiera de los que acabamos de ver, mientras que no tengan ningún lado o ángulo igual. Es lo importante. Sí, en esos no hay mucho que ver. Vamos a ver ahorita, a juntar un poco las clases la clase anterior que tuvimos. Y ya vamos a comenzar a aplicar los ángulos. Les había dicho que era importante que tengamos claro cómo funcionaban las reglas de los ángulos en función a los tipos de ángulos que teníamos, ¿sí? Teníamos para recordar el ángulo recto, que es de 90 grados, el ángulo agudo, que es menor a 90 grados, el ángulo obtuso, que es mayor a 90 pero menor a 180, el ángulo llano, que es de 180 grados, el ángulo obtuso, que digo, perdón, el obtuso es de arriba, este es un ángulo completo de 360 grados, tenemos un ángulo complementario,
que su suma da 90 grados, no puede dar menos de 90 ni más de 90, tiene que ser un punto exacto, que el ángulo suplementario es el que suma 180 grados, ni más ni menos. Los ángulos, me salto acá, perdón, un ratito, los ángulos conjugados que me dan la suma total 360 grados. Los ángulos consecutivos, que no me importa cuánta suma dé, pero no puede ser ni 90, ni 180, ni 360, y tampoco más de 360 porque ya dimos la vuelta, ¿no? Y lo que acabamos de ver, los ángulos opuestos por el vértice, que los ángulos opuestos valen lo mismo que su opuesto. ¿Cómo funcionan las reglas de estos? Ya deben tener claro, sobre todo cuánto deben sumar. Entonces vamos a continuar con los polígonos. Pregunto, ¿cuánto, por ejemplo, en el cuadrado, cuánto debe sumar todos los ángulos que tienen cuadrado? ¿Cuánto vale un cuadrado? Profe, por Dígame, ser Rosa. el ángulo recto debe ser 90. Ya, pero ¿cuánto en total? Serían ¿Vas bien? 90 por 4, ¿Cuánto 360. da? ¿Cuánto? 360. 360. 360. Perfecto. Vamos a partir de esta hipótesis que nos acaba de plantear nuestra compañera. Muchas gracias. Y en efecto, si cada lado vale 90 grados, de verdad me estoy muriendo con esto, no me dejes escribir recto. Aquí. Ya, como cada lado vale 90, la sumatoria de este 90, de todos los 90 que están adentro, me debe dar, tenemos 90 más 90, perdón, no, no, qué error, más 90 y más 90, que corresponden a cada ángulo del cuadrado, o sea, a este, a este, a este y a este. Por eso tenemos 4 90. Esto me da igual a 360 grados. En un cuadrado no es tan complejo porque si nos falta, si no nos dan un ángulo, si no nos dan este ángulo, pues al ser un cuadrado, sabemos de una que esto vale 90, ¿no es cierto? Este ángulo va a valer 90. Pero ¿qué pasa? Eh, si no nos dan en otro tipo de figuras este ángulo. Por ejemplo, tomemos esto de punto de partida para todos los cuadriláteros, ¿ya? Entonces, desde aquí vamos a hacer nuestras hipótesis y vamos a llegar al resultado. En el cuadrado está bien, está claro porque todo vale 360. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo algo así? Sí, sí, así, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con esta figura? No tengo la forma de ponerle igual que en el triángulo anterior, por deducción, que, wow, cada cosa vale 90 grados, pero si yo les digo que este vale 85, si yo les digo que este vale 85, ¿sí? Si yo les digo que este de aquí vale 80, y les digo que este de aquí vale 35, 135, ¿cuánto va a valer este ángulo de aquí? ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo de aquí? Recuerden que es un cuadrilátero. Tenemos 1, 2, 3, 4 lados. Entonces aplica la misma regla que todos los cuadriláteros.
¿Cuánto debe valer ese ángulo de ahí? ¿Quién me dice? 60. ¿Ya? ¿Alguien me da otra respuesta? 60, profe. ¿Ya? ¿Por qué me debe dar 60? Para que le dé los 360 que mide la... Perfecto. Entonces, tengo que un ángulo es de 85, que el otro es de 135 y que el otro es de 80. Esto me suma, si sumo todo esto, me dice que tengo en total 300, ¿sí? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto debe tener un cuadrilátero? 360 grados. Entonces, sí, en efecto, este ángulo de aquí debe valer 60 grados para completar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? licenciada. Perfecto. Entonces, ahora yo les propongo, les pongo un ejemplo y ustedes me van a decir cuánto vale cada... ¿Qué hora es? 38. No, yo les pongo una, hacemos conmigo otra vez, ¿ya? Vamos a quitarle este de aquí. Chin, 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 chin. Quitamos este de aquí. Ya. Entonces, vamos a dibujar un trapecio. Y primero me van a decir qué tipo de trapecio es este. ¿Quién me dice qué trapecio es? Si les digo que este lado y este lado son iguales, ¿qué tipo de trapecio es? Isosa. Isósceles. Isósceles. Triángulo isósceles. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran las propiedades del triángulo isósceles? Aparte, obvio, lo que ya les marqué, que este lado y este lado son iguales. ¿No anotaron por ahí en el cuadernito? Porque son iguales, los dos ángulos de abajo y de al lado también son iguales. Los cuatro ángulos son iguales. No Los, los cuatro. los dos de Los, abajo y los de dos de arriba. los dos ángulos opuestos son iguales y los dos ángulos de arriba opuestos. De verdad, perdón que esté dibujando así feo, pero me deja la compu dibujar como normalmente. Entonces, vamos a hacer una pequeña inferencia. Si este ángulo de aquí vale 65 grados, díganme el valor de los otros tres ángulos. Este de aquí le voy a llamar ángulo 1, este le voy a llamar el 2 y este le voy a llamar el 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo 1? Santiago, ¿cuánto vale el ángulo 1? Sería el mismo valor. Del mismo valor que el de al lado. Perfecto, vale 65. Muchas gracias. Vale 65. Listo. ¿Cuánto deben sumar todos los ángulos en total? 260. ¿Cuánto? 260. No, 360. 360. Entonces, si tengo 360 grados, puedo restarle lo que ya conozco. Puedo restarle un ángulo de 65 y restarle otro ángulo de 65. ¿Sí? Hasta ahí, nosotros ya tenemos 230 grados. Ahora, ¿cómo averiguo esos dos últimos grados? ¿Cómo sé cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale? Ciento El 2 de... treinta, profe, no 230. Me está cogiendo. ¿Por qué?
¿Y 5 más 65? Profe, los ángulos de No, sí arriba son son, 230, Rosa. sí, son 230. Los ángulos de arriba son 360 menos 65 son 115. 295, menos otros 65 son 230. Perdón, ¿quién me decía algo por ahí? 115, Estaba, profe, los de estaba arriba, sumando y usted está restando. 115. ¿Por qué 115? porque lo dividimos los 230 para lo que es Perfecto, lo que sobra. perfecto. Entonces, lo que me queda son 230. O sea, entre esos dos ángulos, entre el ángulo 2 y el ángulo 3, qué horror, es decir, no puedo escribir así. Entre el ángulo 2 y el ángulo 3, el ángulo 2 más el ángulo 3 deben darme igual a 230, ¿cierto? Pero como son dos ángulos iguales, lo que voy a hacer es dividir 230 para 2 y en efecto es 115. Muchas gracias. Entonces el valor del ángulo 2 es 115 y el valor del ángulo 3 también es 115. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto cómo funciona? Aquí lo importante es tener claro, qué tipo de triángulo es para saber cuáles son las reglas de este triángulo. Y dos, saber aplicar estas reglas. Como ven, seguimos haciendo solo sumas y restas. No estamos usando fórmulas complejas o cálculos complicadísimos. Es solo mantener esto un poco de atención y memorizar las reglas para poder aplicarlas. Preguntas hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Qué dice? Vamos bien, profe. Sí. Gracias, Santiago. Entonces, vamos a hacer Bien, el sí. último. Vamos a hacer el último, los dos últimos. Pero esto se los dejo a ustedes. Bien facilitos. Pero este es el momento de revisar sus apuntes y ver qué horror, cómo se llama esto. Ya. Primero vamos a hacer un rombo. ¿Sí? Sí, un rombo. Y les voy a decir que este ángulo de aquí vale 30 grados. Este ángulo de aquí vale 30 grados, ¿sí? Entonces, quiero saber cuánto vale el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, ¿sí? Y voy a dibujar como segundo ejercicio eh, esta figura de aquí. Así, que sigue siendo un cuadrilátero, tenemos 4 lados. Y les voy a decir que este ángulo de aquí vale 125, que este ángulo de aquí vale 110 y que este ángulo de aquí vale 85. Entonces necesito este ángulo de aquí, ¿sí? En el primer ejercicio me dicen cuánto vale el ángulo 1, 2 y el 3. Y en el segundo ejercicio me dicen cuánto vale este ángulo de aquí, ¿ya? Eh, Eso, vamos 5 minutos y ya les reviso, ¿ok? Necesito que todos hagan los ejercicios.
Pache. Listo, chicos y chicas. ¿Quién me da respuestas? ¿Cuánto vale el ángulo número 1? Profe, el ángulo número 1 Ajá, vale 150, profe. bien, El bien. 2 Por tiempo, ¿cuánto vale el 2? 30. Bien, ¿y el 3? Y el 3 150. Perfecto. Vamos a El hacerlo número 2, profe. rapidito. Vamos a hacerle rapidito por honor al tiempo. Y cuando hablamos, como habíamos visto, de polígonos romboides, rombos, perdón, los cuatro lados valen lo mismo, o sea, este y este van a valer exactamente lo mismo, y los ángulos opuestos valen lo mismo. Entonces, este ángulo de aquí, por lo que acabo de decir, debe valer 30, ¿sí? Y lo mismo que hicimos en el anterior caso. Si yo ya tengo pues, estos dos ángulos de 30, puedo al 360 restarle estos 60 grados que ya conozco de los dos 30, ¿no es cierto? Y esto me va a dar igual a 300. Significa que la suma del ángulo 1 más el ángulo 3 me debe dar igual a 300. Y como esos dos ángulos son iguales, lo que tengo que hacer es dividir ese 300 para 2. Entonces, este ángulo de aquí vale 150 y el ángulo de enfrente, por lo que acabamos de hablar, vale 150. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí toda la sumatoria es igual a 360 grados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda o estamos clarísimos? Bien, asumo que el silencio estamos clarísimos. ¿Quién me da la respuesta, que ya no sea Santiago, de este ángulo de acá? ¿Cuánto vale ese ángulo? 40. Muy bien. Ahora vemos, porque así rapidito, en honor al tiempo, vamos a poner acá. Digo que un ángulo vale 125, que el otro vale 110 y que el otro ángulo vale 85. Esto es igual a 320. Entonces, si el total es 360 menos los 320 que tenemos, me da igual a 40, como nos dijo nuestra compañera Rosa. Este ángulo de acá vale 40 grados. Y así todo queda en orden y vale la sumatoria total. Tengo que arreglar esto. Y la sumatoria total vale
360 grados. ¿Estamos claros con esto? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Esto sería con los cuadriláteros. Importante que tengamos claros las reglas. Aquí tenemos más ejercicios que vamos a ir haciendo en las siguientes clases. Ya comenzamos a hacer ejercicios y vemos sobre triángulos también la siguiente clase, que es un poquito similar, pero con otras reglas, ¿sí? Eso, chicos y chicas, nos vemos el próximo lunes y porfa vayan estudiando. Igual sé que están en otras unidades, pero vayan estudiando en las unidades también en las que están. Si tienen alguna pregunta con respecto a la unidad en la que estén en la plataforma, me avisan, pero creo que ya nos vamos igualando, me parece. Gracias, profe. Chao, chicos, nos vemos. Chao, Rosa, gracias, aunque hoy estás con Isaac. Muy corto el tiempo, profe. Siempre nos queda corto. Chao.